Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos con otra reflexión más, ¿sí? Quiero dar un saludo a mis amigos de Veracruz, ¿sí? Gracias por cada palabra que me han dado. Unos amigos de Argentina de igual, muchas gracias. Unas personas ahí de Costa Rica que cada palabra que nos han dado la creemos y bueno, sabemos que estamos aquí solamente compartiendo con un fin que es de poder aportar algo de bendición a la vida de cada uno de los que habitamos este bello mundo, como alguien me la dio a mí, ¿verdad? Gracias por las invitaciones. Ya saben que estamos, como dirían aquí en mi tierra, puestos como un calcetín, ¿sí? Sabemos que es de buen corazón y bueno, es, algún día Dios pondrá los tiempos y con mucho gusto, ¿sí? Estaremos ahí conociendo. Y bueno, la verdad que hoy quería tocar un punto algo interesante, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos percatado de que cuando llega una persona a un lugar, ¿sí? Cosas raras empiezan a suceder, se empiezan a derivar situaciones, ¿no? Y sobre todo se empiezan a aflorar cosas que estaban ocultas. Eso es como cuando llega un buen administrador a un negocio, ¿no? Las cosas que estaban mal empiezan a salir a flote y a veces se lleva una transición para poder ordenar todo lo que estaba mal, porque a veces, bueno, las personas que les gusta llevar las cosas mal, pues tampoco les gusta que les desbaraten lo que está mal, ¿no? Porque alguna ventaja deben de llevar ahí, alguna ventaja deben de estar sacando, ¿no? Es más, ¿cuántas veces ha sucedido que le decimos a una persona, ¿sí? Que cuando tú no estabas o no estás pasando una situación ¿cómo te diré? No estás pasando una situación que tenías problemas, sino al contrario, estás muy tranquilo, ¿sí? Estás muy bien. ¿Cuántas veces llega alguien y dices tú, ay, es que desde que llegó esa persona, ay, esto me sale mal o esto, y a lo mejor yo lo tenía mal, a lo mejor yo lo estaba haciendo mal, y esta persona llegó y está poniendo orden en mi vida, y a veces no nos gusta, porque estamos en una zona de confort, aunque estemos mal, pero estamos en una zona de confort, ¿sí? Es como cuando bañas al perro, ¿no? Bañas al perro y ya queda limpio y todo, y te empiezas a dar cuenta que tiene animalitos el perro, ¿no? ¿Sí? Y el perro no se quejaba, ahí las andaba cargando, ¿no? Las famosas garrapatas, ¿no? Y ahí las andaba cargando y tiene un montón, ¿sí? Y al bañarlo te das cuenta. Pero claro, el perro pues ya estaba acostumbrado a vivir con ellas, con el olor. Y cuando tú se las empiezas a quitar, ¿sí? Cuando se las empiezas a quitar para que le imprimen, dejan una herida. Y aparte de que dejan una herida, ¿sí? Le duelen al pobre animalito, ¿sí? De igual forma, ¿sí? Lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo llega a un lugar o a tu vida a través de una persona. Cuando su presencia está muchas veces, ¿sí? Cuando su presencia está muchas veces en lugares en donde hay situaciones que están pasando, se manifiestan cosas que ni te imaginas, se incomodan cosas que ni se imaginan. Y no solo a veces en una persona, a veces en muchas, ¿sí? Y bueno, tomando estos pequeños ejemplos para hacerme un poco entendible, ¿sí? Y abriendo un poco el tema, me gustaría ir al tema de los endemoniados gadarenos, ¿sí? Ese está en Mateo 5, ¿sí? Y bueno, me gustaría leer de esta parte. Cuando llegó a la orilla,
a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces de gran manera, ¿sí? Tanto que nadie podía pasar por ese camino. Date cuenta cómo dice que los endemoniados salieron, o sea, salieron para encontrarse, para verse, ¿sí? El enemigo, ¿sí? El pecado siempre va a venir a tu encuentro, a confrontarte, a buscarte. Él nunca va a estar esperando a que, bueno, pues aquí solito va a caer conmigo. No, el enemigo se las ingenia de alguna u otra forma para que tú caigas, ¿sí? Para que pases por ahí, ¿sí? Por eso su palabra dice, obviamente la palabra de Dios, ¿sí? Que anda como león rugiente en la calle, esperando a quien devorar. Así es el pecado, anda buscando a ver quién. Por eso, aquí en esta parte que acabamos de leer de la palabra, dice, por eso salían de los sepulcros. No venían de un buen lugar, pero ellos, si te pones a analizar, ¿sí? Ellos vienen del sepulcro. Ahora, si te vas o nos vamos a veces en nuestra vida o la vida de los demás, nos ponemos, vemos la raíz de que muchos de nuestros problemas vienen de un lugar donde no hay vida, como de un sepulcro, ¿sí? Donde no hay luz. Un ejemplo de ello, ¿sí? El chisme. ¿Crees que el chisme trae vida? ¿Crees que la distorsión de algo puede traer vida, sí? ¿O puede traer destrucción? Dime de dónde está saliendo. Dime un chisme, ¿qué trae? Trae muerte. ¿Y de dónde está saliendo? ¿De qué boca? ¿Qué boca se convierte en un sepulcro para abrirse y salgan maldiciones? Porque la palabra de Dios lo dice. Salieron del sepulcro. ¿Quiénes salieron? Pues los demonios. Y fíjate lo que dijeron. O sea, en el número 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Te das cuenta? Clamaron. ¿Por qué clamaron si eran demonios? Porque ellos reconocieron quién era Jesús. Si ellos reconocen quién es Jesús, yo pregunto, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Qué es Jesucristo para tu vida? ¿Por qué muchas veces hablamos de Jesucristo, de su sacrificio, de todos los milagros y todas las bendiciones que hizo? Hablamos solamente, pero no significa realmente nada a veces para cada uno de nosotros. Es como las palomas, hablamos de ellas, las vemos, pero no significan nada, las ignoramos. Puedes pasar al lado de una y te da igual. Y date cuenta cómo ellos mismos dicen, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que sí hay un tiempo y hasta los demonios lo saben. Pero bueno, continuamos con el versículo 30 y 31. Estaba paseando lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Fíjate cómo los demonios rogaron a Jesús y buscaron dónde meterse de inmediato, a dónde ir. Imagínate, ¿sí? Seguimos con el ejemplo del chisme. Imagínate, el chisme anda buscando dónde meterse, dónde compartirse, ¿sí? Yo soy una persona, ¿sí? Que no soy chismoso, soy comunicativo y ando buscando dónde el chisme abrir mi boca para alojarlo. Es un ejemplo de cómo actúan también los demonios, ¿sí? Dónde alojarse, no solo para destruir la vida de otra persona, porque eso es lo que hace un chisme.
No solamente destruye la vida de una persona, destruye familias, ¿sí? Y atormenta a la persona en la cual está alojado. ¿Por qué lo atormenta? Porque sigue metida en el mismo problema, sigue estando ahí. Y eso que te estoy tocando, el ejemplo de un chisme, ¿sí? Puedes evitarlo, claro que se puede evitar. Yo te voy a decir algo. Hace mucho tiempo pasó una situación con una persona, con una pareja, ¿sí? Yo los conocía. Entonces llego yo a mi guarda de oración y ahí se encontraba una persona. Esa persona me agarró en la entrada y, hola, ¿cómo estás? ¿A qué vienes? Y, no, pues vengo a mi guarda de oración y todo bien. Y me dice, oye, ¿ya supiste? ¿Conoces a tal persona, a tal persona? ¿Ya supiste? Y le digo, momento, permíteme tantito, le digo. Tú dices que eres mi amigo, ¿no? No, sí. Ok. ¿Por qué si eres mi amigo? ¿Y por qué si tú conoces de la palabra y eres líder? Yo no, ¿verdad? Pero tú vienes a ensuciar mis oídos, a meterme un chisme para que yo murmure, para que yo piense mal de una persona, para que eso, para que el otro. ¿Por qué? ¿Por qué si eres tan mi amigo como dices, quieres sembrar en mí una maldición? Sí se puede parar. Simplemente tenemos que tener las palabras adecuadas para hacerle entender a esa persona que lo que está haciendo no es correcto, independientemente de lo que en su vida haya hecho chisme, lo que puede hacer en la mía. O al revés, yo puedo ser la persona chismosa y puedo estar contaminando los oídos de otra persona, independientemente de lo que estoy destruyendo. Así es como se destruye a la persona cuando el pecado se aloja, ¿sí? Y los va carcomiendo. Pero vamos con el versículo 32. Continuamos con lo que dijo Jesús. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en el agua. Perdón. Cuando se precipitó el hato de cerdos, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando los demonios entraron en ellos, ¿sí? Por ello dice su palabra, ¿sí? Que Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Entonces, murieron, ¿verdad? Eso es lo que busca el pecado. Eso es lo que buscan los demonios. Que caigamos en muerte. Y a veces no iniciando con la muerte física, con la muerte espiritual. Es verdad, nos hemos equivocado muchas veces, hemos cometido los errores más graves, pero muchas veces nos preguntamos cómo, cuándo, cómo lo hice, cómo me metí. Aquí tienes la respuesta. Cuando no tienes una vida espiritual fuerte, cualquier demonio, por muy pequeño que sea, se te puede alojar y llevarte al despeñadero. Ejemplo, ¿cuántas veces te has metido en problemas o has perdido casi todo por un chisme? Porque abriste tus oídos. Lo peor es que la mayoría de las veces no te consta o solo sabes la mitad de una verdad y te pones a hilar, te pones a atar cabos erróneamente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando llegas a abrir los ojos a ver la verdad, ya es demasiado tarde. Si bien nos va, Dios tiene misericordia de nosotros y muchas veces, ¿sí? Muchas veces se restaura todo cuando no se ha perdido el propósito de Dios. ¿Y sabes qué?
Muchas veces estos chismes es para manipular, ¿sí? Y te las hacen a través de insinuaciones, ¿sí? ¿Y quién te hace esto? Pues una persona, ¿sí?, que muchas veces lo único que desea es sacar algo, sembrártelo, para que tú te vayas como el hato de cerdos al despeñadero. Así de fácil. ¿En cuántas situaciones te has metido porque alguien te malaconsejó, porque alguien te dio un chisme? ¿Cuántas veces por un chisme dudaste de tu pareja, sí? Y terminaste perdiéndola porque alguien te dijo algo que ni le consta. Y lo más triste es que no te das cuenta que muchas veces viene de personas que se han separado, que no pueden sostener algo realmente que sea ejemplar. Como decía una persona por ahí, si vas a recibir un consejo de matrimonio de alguien que tenga 30, 35 años de casado, ¿sí? No del que lleva 10 o 15 divorcios, o que no tiene verdaderamente una honra a su esposa o a su esposo, como lo marca Dios, porque tampoco se trata de decir, sí, es que yo llevo 3 años de casado. Sí, amigo, pero ¿qué crees? Tu esposa ni te atiende como esposo, como lo marca la Biblia. Y a veces tú no actúas, no tienes la autoridad, tienes un espíritu de acá. ¿Por qué crees que dice su palabra? Una casa dividida jamás prospera. Entonces quiere decir que la división no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes creer en alguien que te respalda, que alguien te está respaldando, ¿sí? En una división, en tu división. Qué incongruente, ¿no crees? Pero bueno, eso es otro boleto. Esa es otra historia, diría, ¿no? Ya finalizando, me gustaría leerte el número 33. Dice, y los que le apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Qué interesante, ¿verdad? Cuando presencias algo extraordinario, por decir, cuando tú observas a la liberación de una persona que está en cautiverio o que fue acusada injustamente, ¿qué haces? ¿Huyes o te quedas a ver el final feliz? Como si fuera esa buena película que te da gusto. Exacto. ¿Por qué los que cuidaban el hato de cerdos huyeron? Porque no estaban ellos bien. Pero no huyeron para esconderse. Huyeron para ir de chismosos, para ir a avisar rápido, ¿sí? Para ir a contar lo que estaba sucediendo, para advertir a los demás. ¿Cuál era la prisa? ¿Has visto en las noticias que cuando llega la policía a realizar un operativo, de inmediato los que vigilan las calles, ¿sí?, salen a avisarle a los demás o tiran palomas? Les avisan a aquellos que están en situaciones incorrectas para que se preparen. Así pasó con los del hato de cerdos, porque dice el siguiente versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Imagínate, toda la ciudad salió al encuentro, toda. Quiere decir entonces que muchas veces podemos encontrar a todo un pueblo que está mal, porque no salieron para recibirle, no para aplaudirle, sino para esperarlo. Y cuando le vieron, le rogaron. Date cuenta, le rogaron para que se fuera de sus contornos, o sea, de sus orillas, de la periferia. ¿Cuántas personas conoces que están en sus errores, en sus problemas, y llega una palabra, llega la corrección del Espíritu Santo y prefieren 1000 veces pedirles a las personas que se vayan, ¿sí?,
que no estén ahí. ¿Cuántas veces Dios ha puesto a personas en lugares que exactamente cuando llegan se desatan situaciones que ni te imaginabas, ¿sí? Se desatan o destapan cosas que estaban mal, que estaban ocultas. Muchas veces no es porque esta persona esté mal o tenga la mala suerte de llegar a molestar a todos. Es porque muchas veces esas personas son instrumentos para que la presencia del Espíritu Santo revele la verdad. Es ahí cuando los demonios, las cosas que están mal, se inquietan, se manifiestan, se alborotan, están incómodas. Pero es en estos tiempos de tanta unción, de tantos líderes, tantos profetas, apóstoles, ministros, y no sé qué más, en estos tiempos en que todo el mundo habla de Él y dice ser los casi únicos que portan la presencia del Espíritu Santo, es en estos tiempos donde nadie logra darse cuenta dónde está Él. Y muchas veces pasa lo mismo. Con nuestras acciones parece que le estamos rogando que se vaya de nuestros contornos. ¿Y qué crees? Jesucristo, más adelante, en el 6, en 6:1 puedes darte cuenta que sí se fue. Como también se puede ir de nuestra vida por nuestras acciones. A veces le rogamos tanto a Dios, le pedimos tanto a Dios su presencia, pero ¿sabes qué? Nuestras acciones están pidiendo a gritos que no lo querramos. A veces no queremos perdonar por ego. No, yo cómo voy a perdonar como esto. Y nos cuesta trabajo. Yo me sumo, ¿sí? Amar, orar y perdonar es una decisión. Todos los días me lo tengo que repetir. Y todos los días me lo pone a prueba. Sí, últimamente me he encontrado a personas, una tras otra. Y yo sé a dónde me está llevando. Y yo sé quién va a ser de los últimos. Pero espero realmente que yo esté con una gran relación con Dios, porque quiero realmente que Dios esté en mi vida, no solo en mis contornos, sino en mi vida. La presencia del Espíritu Santo siempre va a causar una reacción donde las cosas están mal. La presencia del Espíritu Santo va a alborotar lo que sea que esté mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está mal ahí se atormenta. Tan solo con escuchar su nombre en los labios correctos, siempre verás que van a querer impedir que esto suceda, ¿sí? Van a querer que se vaya, van a querer quitarlo. Y si no se va, entonces van a tratar de hacer todo lo posible para que ni siquiera en los contornos estén. Déjame decirte que si no se tiene realmente una base espiritual firme y contundente, se irá. Y no solo perderás la bendición más grande, que es su presencia, sino que permitirás que el propósito de Dios se cumpla. Y sé que me vas a poder decir, es que con Dios, ¿cómo se va a ir de mi vida? No, no es que te va a dejar, no es que te va a... Dios siempre está ahí. Pero Dios tiene un propósito en tu vida, hacer algo con tu vida. Y cuando me refiero a que se va, es de que momentáneamente ese propósito queda pausado, porque tenemos algo que no está correcto y seguimos tropezando con la misma piedra nosotros mismos, ¿sí? Y tenemos que superarla. Y sobre todo te voy a decir algo, ¿qué pasaría, ¿sí?, si la piedra de tropiezo somos nosotros? Recuerda lo que dice Mateo 18:7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo,
pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Muchas veces así pasa. Creemos que no. Tengamos cuidado de no ser sepulcros abiertos, donde tengamos alojada destrucción que pueda llevar a una persona a la muerte espiritual. Seremos piedras de tropiezo de esa persona. Uno de los más comunes es el que acabo de decirte, el chisme. Bueno, amigo, me despido. Espero y esta pequeña reflexión te sirva y nos demos cuenta que no necesitamos alejar a Dios de nuestras vidas. Necesitamos meterlo. Y muchas veces nosotros traemos cosas hacia los demás que nosotros creemos que nuestras acciones están bien. Pero cuando nosotros realmente nos ponemos a ver el daño que hemos causado o la situación de piedra de tropiezo que hemos sido, nos damos cuenta. Porque muchas veces podemos estar engañados también y decir, no, yo no soy piedra de tropiezo, yo llego a la congregación, yo soy líder, yo comparto, bla, 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 yo viajo, yo voy acá y todo. Excelente. ¿Y qué pasó con ese hermano que un día tú ofendiste y que hoy ya no está llegando? ¿Qué pasó con ese hermano que tú hiciste de menos o que tú según le hiciste ver muy sabiamente tu verdad y hoy no está llegando? Yo te voy a decir algo. Ha habido gente que yo he regresado y no porque yo sea el hombre más bueno, sino porque no quiero ser piedra de tropiezo de nadie y he tratado de meterlo. ¿Sabes por qué? Porque le tengo temor a Dios. He cometido demasiadas tonterías en mi vida como para que todavía cometa la tontería más grande, alejar a una persona del propósito de Dios, del lugar de donde Dios lo puso y peor aún, de su palabra y de su presencia. Ahí te lo dejo de tarea. Sí, recuerda que estoy en Facebook como Andrés Rivera Escritor y en YouTube y en Instagram estoy como Andrés Rivera. Ojalá y este mensaje sea de bendición. Ojalá y le sirva a alguien que se lo puedas compartir. Mi intención es poder hacer llegar esta reflexión con base bíblica para que las personas de igual forma busquen el camino y la verdad y la luz, como ya la he encontrado en mi vida poco a poco, a través de la palabra. Gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad y nos vemos en la próxima reflexión. Gracias.